El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en este nuevo capítulo, el número 22 de Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Nos acompaña en esta oportunidad, la saludamos, le damos la más cordial bienvenida a Alejandra Riquelme, encargada de prensa de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales. Alejandra, ¿cómo le va? Hola Luis, muchas gracias. Un cariñoso saludo a todos nuestros auditores también que nos siguen como cada lunes entre las 3 y las 4 de la tarde. Estamos conversando y contándoles de la labor que la Universidad Católica de Temuco está cumpliendo para su región y para nuestro país. Programa que se retransmite los días sábados la mañana. Nos puede escuchar entonces el día sábado y va a poder compartir también con su familia esta entretenida conversación que vamos a tener esta tarde. Hoy no está con nosotros por asuntos de trabajo y reuniones importantes Francisco Javier Sepúlveda. El jefe está en otras labores, pero aquí vamos a tratar de poder representarlo lo mejor posible con el trabajo, así que cariño a él también y por supuesto a todo el equipo de la Dirección de Comunicaciones y Marketing de la universidad. Correcto. Bueno, y damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, Francisco Javier Aoiz Monreal, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica. Francisco Javier, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bien atentos acá por llevar una conversación, ¿no? Para correcto. Oyentes, ¿no? Y nos acompaña también el señor Fernando Fuica García, director de la carrera de licenciatura en Filosofía de la UCT. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la oportunidad de poder compartir algo desde la voz de la filosofía a propósito de lo que está pasando, pero hoy también contarle algunas novedades de lo que hacemos en la universidad como Departamento de Filosofía. Correcto. Y el tema, Alejandra, es el movimiento social analizado desde la filosofía, ¿no? Sí, lo comentamos antes de iniciar el programa ya fuera de micrófono. Hemos estado las últimas semanas desde la universidad compartiendo con nuestros expertos, con nuestros académicos, una mirada, un análisis de lo que es este movimiento social, de cómo nos ha afectado, cómo nos ha impactado, de cuáles son los pasos a seguir, de cuáles son los procesos que se van a empezar a vivir. Y hoy quisimos invitarlos y les queremos agradecer por estar con nosotros para que podamos dar esa mirada un poco que decía Fernando. ¿Cómo ven desde la filosofía ustedes lo que ha sido este movimiento? Ya llevamos, he perdido la cuenta, pero son 40 y tantas semanas, 50 semanas de movimiento, sí, 50 semanas de movimiento, donde han habido puntos súper críticos, mucho más violentos, por ejemplo, otros más de reflexión. Han habido acuerdos que no han dejado a toda la gente conforme muchas veces, ¿no es cierto? Pero que ha habido movimiento. O sea, de partida vamos a entender ese concepto como esta cosa cíclica que se genera de vez en cuando y que nos hace de repente detenernos, poder analizarlo. ¿Cómo lo podemos ver desde la filosofía, Fernando? Bueno, nosotros tuvimos una oportunidad, por decirlo así, que coincidió el Congreso Nacional de Filosofía en plena crisis. De hecho, Javier era uno de los encargados ahí de la organización y generó toda una discusión, primero, si hacerlo o no hacerlo, en el contexto en lo cual estaba pasando en Chile, y segundo, un poco obligó a los que participamos finalmente a darle un vuelco a los temas que llevábamos, porque muchas veces pareciera ser que los discursos o los relatos de la filosofía están un poco como alejados de la realidad, por decirlo así, pero nos damos cuenta que de una otra manera la filosofía, como decía el propio Hegel, es hija de su tiempo. O sea, la filosofía también está pensando, ¿cierto?, lo que ocurre en su momento, si bien es más ausente nuestra voz en los medios públicos, como por ejemplo esta misma instancia de una radio. Si uno ve la prensa escrita, también hay poca presencia de artículos o de opinión que provengan de la filosofía, pero eso no significa que no lo estemos pensando, ni que haya sido pensado también. Como tú sabes y ustedes saben, la filosofía también se soporta sobre mucho de la historia del pensamiento, y ahora por lo menos se ha dado, ¿cierto?, la posibilidad de discutir. Lamentablemente por el tema del paro no lo pudimos hacer directamente con alumnos, pero la presencia de la filosofía desde una perspectiva más bien teórica ha estado, ¿cierto? Ha estado, y lo más probable es que de aquí
va a salir también una reflexión hacia adelante respecto de lo que no hicimos, respecto de aquello que nos faltó, el diálogo, la importancia del otro, el escucharnos y el también muchas veces dar esa opción de que la filosofía tenga algo que decir en una forma un poco más, entre comillas, formal, ¿ya? En general no somos invitados a las comisiones políticas del Senado o cuando se discute tal o cual ley, no así otros profesionales y quizás ahí es importante también que nos consideren. Y posicionando, ¿no es cierto? Perdón, Luis, esta disciplina que, como tú decías, es parte de la historia, es parte del pensamiento, diría mi madre, es la cuna de donde nacen muchas de las disciplinas del pensamiento. En ese sentido, lo decía Fernando, Javier, ¿cómo tuvieron que darle un poco la vuelta a lo que fue este encuentro, pensando en esta instancia que tuvieron ustedes, que ya estaba organizada, pero que los pilló en un tremendo de la contingencia, cuando ustedes deciden ya igual reunirse, hacer este congreso? ¿Cuál fue un poco el análisis que hicieron? ¿Cómo dieron un poco la vuelta en ese sentido? Pues un poquito como les comentaba Fernando, efectivamente hubo que repensar totalmente esto, ¿no? Es decir, era el Congreso Nacional de Filosofía, que es un poco la instancia que nos reúne a todos los que nos dedicamos a filosofía en Chile, pues en este intercambio científico, y estaba, digamos, muy bien perfilado, muy bien organizado, daba además la circunstancia de que la directiva era de acá, de Temuco, es decir, entre colegas de la UFRA y nosotros en la UCT, y nosotros organizamos invitados internacionales, ponencias, etc. Para darles una idea en cifras, había 300 ponencias. Okay. Varios invitados, etcétera. Entonces, de esas 300 ponencias, por la coyuntura se redujo a 70 ponencias. Pero un poco lo que les comentaba Fernando fue lo interesante, y es que el primer debate vino si hacer o no hacer el Congreso ya, ¿sí? Porque estábamos en pleno comienzo, ¿no? En plena génesis de todo esto. Como miembro de la directiva, pues se dio una discusión interna con los colegas y optamos, creo, por una respuesta que yo creo que es un poco, pienso que es la adecuada, ¿no? Y es que justamente en estas situaciones tan difíciles, ¿no? Pues lo que se necesitan son espacios donde de alguna forma uno no es que se desligue de la cotidianidad, de lo que está ocurriendo, de la virulencia de los acontecimientos, en fin, de lo problemático del asunto, pero trate de aportar una mirada un poquito, diríamos, con una amplitud mayor, ¿no? Que es un poco lo que aporta la filosofía, ¿no? Pero la filosofía tiene un gran contenido histórico, un gran contenido de diversidad de aproximaciones y obliga a razonar, ¿no? Cosa que en estos momentos tan convulsos es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, como también anunció Fernando, pues de hecho el Congreso se reformuló en el sentido de que además de hacer mesas en las cuales el tema era justamente la situación del país, pues también se dio una coyuntura muy interesante, y es que al haber menos ponencias nos obligamos todos a oírnos independientemente de la especialización. Es decir, la filosofía recobró un poquito el aire que siempre ha tenido de una meditación englobante, no tan especializada, sino bueno, que pretende autofundar lo que está construyendo, y a partir de esa reflexión autofundada, digamos, más accesible a cualquier persona que esté en este campo, pues pensar también justamente los aportes de cada uno para las tareas, pues que conllevan estas situaciones tan problemáticas, ¿no? En el país. Esa fue un poco la redirección, por decirlo así. La mirada que se así es. La falta de diálogo es una de las consecuencias de lo que está pasando, lo que ha pasado, y otras cosas más. Por ejemplo, la solidaridad, la comunicación, diálogo, comunicación, obvio. O sea, de todas maneras, la ausencia de diálogo, que hoy día está tan mediada por los dispositivos tecnológicos, nos hace más difícil mirarnos a la cara, digamos, y conversar frente a frente. Y eso se viene de una otra manera ya pensando en la filosofía hace varios años atrás, hace mucho tiempo, diríamos. O sea, si uno va a la historia de la filosofía, podemos llegar hasta Platón, pero en lo inmediato, con el tema de lo que algunos filósofos llaman la alteridad, la presencia del otro, la importancia del otro,
de no saber muy bien con quién estoy, ¿cierto? Porque no me interesa, porque no me preocupo de saber quizás algo más de quién comparte la oficina o el que es vecino de mi casa. Entonces, claro, en ese sentido, la filosofía reconoce como premisa prácticamente, y bueno, y aquí Javier es experto en los temas, pero la forma que escribía Platón era justamente bajo la forma de un diálogo, ¿cierto? Varios se reúnen a conversar sobre un tema, cuestión que hoy día se ha visto de una u otra manera, vuelto a reflejar a través de los llamados cabildos, ¿cierto? Claro. Donde la gente se ha juntado a conversar. Yo mismo he tenido oportunidad de tener en nuestra casa cabildos quizás no tan masivos, pero con gente que no necesariamente yo conocía, de antropología, de áreas de literatura, en donde, claro, debatimos el tema también, quizás tardíamente, pero sabíamos que algún momento iba a ser necesario. Se iba a generar esa instancia. Claro. Tú lo decías, uno de los elementos que se puede poner en discusión para poder analizar desde la filosofía, este concepto de la presencia del otro, cuando no nos damos cuenta que el otro es una persona que tiene mis derechos, que siente igual que yo, tendemos un poco a pensar, y ahí viene en la filosófica, pero ¿dónde está la esencia del hombre de hoy entonces? ¿Desde dónde pudiéramos verlo para entender un poco cómo hemos llegado a este tipo de manifestaciones de movimiento? Porque si entendemos que el otro ha ido perdiendo esta sensibilidad con el otro que está a tu lado, con tu vecino, en este caso, por ejemplo, ustedes con sus estudiantes o los estudiantes con ustedes, en el caso de los secundarios, los vecinos, la comunidad en general, con las autoridades, ¿dónde podemos ir como centrando un poco esa mirada, Javier? Bueno, un poco retomando lo que comentaba Fernando, yo creo que es bueno retomar, pues, cuando la filosofía inició sus pasos, sus primeras, digamos, realizaciones, y reparar y darse cuenta que justamente se inició siempre como diálogo, nunca fue monólogo, se inició como diálogo, pero se inició como diálogo en dos sentidos, porque es bueno saberlo esto, ¿no? Uno, en el sentido de expresión, es decir, cuando se transmitía filosofía, el modo de expresión dialogada era muy importante, pero también se entendió siempre que cuando se razona, así incluso estando solo, lo dice Platón en varias ocasiones, es diálogo también. Es decir, incluso razonar en solitario es diálogo. ¿En qué sentido? Es hablar con uno, pero claro, es hablar con uno. Estas son una de las condiciones importantes que siempre se han pensado en el ejercicio dialógico de la filosofía, en el cual de lo que se trata es de que de buena fe se comienza algo comunitario, y a lo que se llega evidentemente nunca va a ser ninguna de las posiciones de las que parten los sujetos que iniciaron el diálogo, porque si no, no hay diálogo. Es decir, el diálogo implica ceder algo, pero además de ceder y llegar a algo en forma común, es decir, conseguido a partir de una tarea común, de alguna forma estos pasos que sigue el diálogo, esto lo ve uno muy bien en estos diálogos platónicos, se centran en la argumentación. Ahí no se trata de vencer en el sentido de violencia, en el sentido de arrinconar al otro, no, se trata de dar razones, ¿no? Es decir, son unas condiciones que a veces uno dice, bueno, son muy exigentes, pero en otro sentido son muy valiosas para la comunidad, ¿no? Porque pone unas orientaciones, pone unas directrices que valen para cualquier tema, y también para cuando se decide el destino común de una comunidad, ¿no? Es decir, es algo que debe ser logrado a partir de dar razones, a partir justamente de una tarea que cada uno iniciamos con una posición, pero de lo que se trata es que llegar a una posición razonada, argumentada, dialógica, pero que no sea para nada la posición de la que partimos cada uno. Eso yo creo que es notable, ¿no? La capacidad de escuchar, la capacidad de entenderse, de conversar, de dialogar, de mirarse a los ojos. De respetarse. Exactamente. ¿Ha sido carente? Yo diría que más que carente no lo hemos fomentado, ¿cierto? No se ha cultivado. Es cierto que nosotros tenemos esa posibilidad maravillosa de tener a los alumnos en el aula, pero generalmente, o dadas las características mismas también del ejercicio de la profesión, es que tú vas a hacer la clase y después, digamos, se termina, y los que se quedan conversando normalmente de inmediato hay una señal ahí. Si hay alguien que se quedó conversando contigo, si hay alguien que le quedó dando vuelta a algún tema, que quiere profundizar en algo, porque claro, nosotros somos más bien circunstanciales, ¿cierto? Sobre todo por la naturaleza un poco de las asignaturas que hacemos antes. Ahora ya tenemos algunos ramos de carrera, entonces ahí ya nos pueden conocer más directamente, pero efectivamente se echa en falta, como dicen aquí los españoles, se echa en falta, ¿cierto? Esa naturaleza misma de lo que es ser universidad.
Yo muchas veces le digo a los chicos, no solamente venir a la clase, ver ahí la presentación de un libro, a lo mejor no es mi tema, hay una obra de teatro, y con toda la vida cultural que hay, que muchas veces la misma UCT pone acá, y la UFRO y otras instancias, que ser universidad no es tan solo ir a la clase, ¿cierto? Y que la formación comienza en el aula, pero no termina ahí. Y que se generan muchos espacios que no tienen que ver solamente con estos espacios más bien formales, si tú quieres. Pero, por ejemplo, una conversación en el pasillo, en el mismo campus San Francisco que tiene nuestra universidad, con unos jardines preciosos donde se pueden generar instancias de conversación, de diálogo entre los estudiantes, entre estudiantes de otras carreras, por ejemplo, a lo mejor en una misma área como en la Facultad de Ciencias Sociales, que a lo mejor comparten un mismo campus con ustedes, con la Facultad de Ciencias Religiosas, donde las miradas se pueden ir complementando. Y eso es lo que va al final formando este profesional que la universidad plantea, como con esta mirada integral, donde también tiene una mirada que es importante y que no tenemos que perder, porque nosotros hablamos, lo decía Javier, el tema del diálogo, el respeto por el otro, la presencia por el otro, pero nosotros también tenemos una responsabilidad que tiene que ver con un sello institucional, que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo llevamos, por ejemplo, esos conceptos desde la filosofía a la formación de nuestros estudiantes, o cómo los ponemos a disposición, por ejemplo, en instancias como esta, donde el movimiento ha perdido y está como reticente a todo, siento yo, como que le cuesta un poco creer en el otro que viene desde la otra vereda un poco, ¿no? Bueno, nosotros, en relación a lo que comentabas, desde el Departamento de Filosofía, de alguna manera tratamos de abrir espacios de integración, de interdisciplinaridad con otras facultades, etcétera. Y también una cosa muy importante, abrirnos desde la universidad también a las personas que no están en la universidad. Estoy hablando de profesionales, estoy hablando de personas que estudian otras carreras, de tal forma que, por un lado, como departamento ofrece multitud de cursos de servicio, estos selectivos antropológicos, etcétera, que cubre todas las carreras de la universidad. Ahí ya se genera un espacio, ¿no? Se genera un espacio. Y un poco retomando también lo que decía Fernando, a mí, aparte del diálogo, esto que hemos conversado, yo creo que la filosofía presenta a quien se aproxima a ella o le pone a la persona que se aproxima a ella una situación sumamente interesante en nuestros tiempos, no solo para circunstancias presentes inmediatas, sino en general el mundo contemporáneo, y es que le exige cierta demora, le exige cierta tranquilidad, es decir, le exige justo todo lo que nos rodea es al contrario, no está pasando. Entonces ya eso, usted lo menciona, puede ser ambientes informales, puede ser a veces la discusión de cualquier cosa, pero el hecho de sentarse y demorarse en algo, o leer un texto que te exige demora por su dificultad o por su alcance, ya es un logro notable, ¿no? que de alguna forma nos compete. Entonces, esto uno lo trata de hacer en estos cursos, que son transversales en todas las facultades, pero también hemos adoptado una estrategia un poco en relación a lo que comentabas, que es tratar de estar presente en otras facultades, pero no, por decirlo así, meramente anecdóticamente, no simplemente pasar, sino decir, bueno, vamos a trabajar algo verdaderamente en intersección. Es decir, les doy un ejemplo, yo hago en arquitectura un curso sobre el espacio, el habitar de los seres humanos, etc., y lo hago en común con un arquitecto. Entonces hacemos entre los dos ese curso, etcétera. Fernando hace algo parecido en ciencias de la salud, ¿no? De la salud. Lo estamos haciendo en derecho. En primer año de derecho los estudiantes, los chicos ven un ramo de filosofía que uno no lo piensa, por decirlo así, en abstracto, sino dirigido a personas que van a ejercer el derecho, etcétera. Es decir, esa es otra tarea de integración, tanto en aspectos formales como en aspectos un poquito no tan formales. Pero complementando lo que les decía, eso mismo desde el año pasado estamos haciendo en educación continua. Estamos haciendo una tarea, diríamos, de presentar la filosofía a partir de diplomados, cursos, y un poco para sorpresa de muchas personas, pues podemos decir que prácticamente en un año hemos tenido 100 personas que han cursado diplomado en filosofía antigua, medieval, modernas, cursos de griego, cursos de latín, Aristóteles, y ahí realmente uno ve de alguna forma otra de las cosas que puede hacer la filosofía, ¿no? Hay una necesidad, perdón Javier, hay una necesidad, parece, Luis, entonces, como que la gente
siente esa necesidad de buscar espacios de reflexión. Sin duda. ¿No es cierto? Sí. Mira, estamos en el programa número 22 de Señal UCT. El tema de hoy es el movimiento social analizado desde la filosofía. Nos acompaña Francisco JavierAux, director del Departamento de Filosofía, y el señor Fernando Frica García, director de la carrera de licenciatura en Filosofía. Imagino, y nos imaginamos que también le gusta la música. Absolutamente. Claro. Escuchemos un tema musical de inmediato entonces. Seguimos avanzando en esta jornada, en este capítulo número 22 de Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, en este aniversario número 60 años de esta casa de estudios. ¿Qué le parece? 60 años de formación de profesionales de diferentes ámbitos, pero principalmente del área de la educación, de las ciencias sociales, ha sido como el gran sello que la universidad, y por eso hoy estamos conversando con JavierAux, director del Departamento de Filosofía, y con Fernando Fuica, director de la carrera de licenciatura en Filosofía de nuestra Universidad Luis, dándole esta mirada desde la filosofía, ¿no es cierto? Un poco reflexionando cómo hemos llegado a este movimiento, cómo en algún momento me acuerdo, uno de los cientistas políticos que vino a hacer una conversación con nosotros, ¿cómo no nos dimos cuenta que iba avanzando como tan rápido? Y tiene que ver un poco con lo que hablábamos quizás fuera de micrófono, con este concepto que ocupaba Javier del demorarse, del tomar tiempo, ¿no es cierto?, para reflexionar, para poder poner un tema en discusión, para poder ver las diferentes miradas desde cuales puedes encontrar una respuesta, o a lo mejor cómo te puede afectar de una u otra forma, volviendo también a este concepto de la presencia del otro, cómo yo entiendo o cómo yo respeto que quizás a mí el tema de la FP, de la salud, no me puede afectar directamente, pero al otro sí. Entonces, ¿cómo no empatizo de repente un poco con eso? Claro, lo que yo veo por lo menos es que es cierto que la filosofía se toma su tiempo muchas veces en plantearse, pero si revisaba, yo le comentaba a Javier antes de llegar, que en el Congreso anterior de Filosofía, el 2017, nosotros presentamos una mesa con distintos colegas de varias universidades que la titulamos justamente Me duele Chile, o sea, Me duele Chile, y tenía que ver justamente con este vacío un poco que podría ser un vacío existencial muchas veces, el no sentirse satisfecho, el estar mediatizado muchas veces el éxito por lo material. Lo vimos desde varios enfoques, ¿ya? Y en lo que yo más bien he ido trabajando aquí en la universidad y al llegar a Temuco concretamente, es que de una perspectiva, por ejemplo, de una ética intercultural que para nosotros es tan fuerte por el tema mapuche, justamente lo que busca es el reconocimiento, ¿cierto? Lo que requiere llamar el reconocimiento, el verse reflejado en el otro, la intersubjetividad, el diálogo, y eso requiere, por cierto, que requiere de tiempo, ¿ya? Este concepto que también usó Javier del demorarse, se puede traspasar a lo que conversábamos, ¿cierto? Ahora, las expectativas que generan estos acuerdos o la firma de este acuerdo, que en realidad es solo una matriz, ¿cierto?, de todo lo que viene, aun cuando lo que sí creo yo que es relevante, que es como un punto de partida al final. Punto de partida, y que también nos dimos cuenta todos, ¿cierto?, de que en la Constitución efectivamente está la matriz de lo que rige las leyes que permiten que exista educación privada, que permite que exista salud privada, y esa es la discusión, ¿cierto?, que finalmente se va a dar. No significa que yo me jubile en 2 años más y voy a triplicar mi sueldo, porque eso es obvio que no es así, ni va a ser así. Con o sin nueva constitución. Claro, digamos, al menos en lo inmediato, pero se establecen bases pensando justamente en los que vienen, sí, los que vienen, aun cuando, y ahí está el tema de la otra edad, a lo mejor ya yo no voy a ser beneficiado quizás, pero sí mis hijos, sí mis nietos. Y claro, y ahí la filosofía no está tan alejada, ¿cierto? O sea, uno revisa autores como Michel Foucault, que tiene todo un análisis sobre el tema del poder, y unos alumnos que yo hice un electivo, que la forma de finalizar el ramo, ¿cierto?, fue, bueno, apliquen los conceptos de Foucault a lo que pasó en el país. Y un chico me decía el otro día, que fue a verme a la oficina, que en realidad había entendido Foucault ahora, que lo puso en práctica, que lo llevó a la importancia de los medios de comunicación, decía él, de lo que nos muestran, lo que no nos muestran, y se acordaban de la caverna de Platón, que yo también se las mostraba, les decía, bueno, ahí los medios de comunicación muchas veces nos muestran lo que quieren mostrarnos, pero es responsabilidad de uno ir, ¿cierto?, y salir de esa oscuridad y buscar otra fuente. Y desde esta mirada, ¿cómo en la vida actual los valores como la solidaridad, la ética, el sentido de lo justo conviven con un hombre más consumista?
Bueno, yo creo que este es uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo, ¿no? Si bien, pues, en los sucesos de los que estamos hablando, pues se ve eso exacerbado, etcétera, pero no es un problema ajeno a otras sociedades tampoco, ¿no? Si bien, pues, estamos claros que aquí había una dimensión de problemas específicos, ¿no? Y de demandas no cumplidas, ¿no? Pero es el problema en gran medida del mundo contemporáneo, es decir, el problema no resuelto de cómo se edifica en sociedades, en algunos lugares bastante prósperas, una idea justamente, diríamos, de riqueza, de progreso, pero que no pierda la idea de lo común, ¿no? La idea justamente que siempre la filosofía ha tenido de alguna forma muy ligada a la ética, ¿no? Pensar que en definitiva los seres humanos son seres sociales por naturaleza, como repetía Aristóteles, y que justamente eso implica que la felicidad de los seres humanos nunca abandona la dimensión de lo común. Eso quedó muy claro en la filosofía clásica y en toda la tradición, por decirlo así, filosófica, y es uno, digamos, de los debes, ¿no? De un poco del mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, son sociedades que políticamente no han acabado de construir una idea de lo común, efectivamente consensuada, dialogada, etcétera, y evidentemente por muchas razones, el fenómeno es muy complejo, hay una primacía de lo singular, lo individual, etcétera, que se exacerba y que incluso media las relaciones, ¿no? Porque las relaciones entre las personas están mediadas por esta especie de exacerbación de lo individual y se pierde esta dimensión claramente, ¿no? ¿Cómo pasan ahora tan deprisa, no? Estamos en el programa número 22 de Señal UCT, el tema, el movimiento social analizado desde la filosofía, con Francisco Javier Aoiz, director del Departamento de Filosofía, y también Fernando Fuica García, director de la carrera de licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Pero tenemos que hacer un breve alto, una pausa, sí. Compromisos comerciales, y ya estamos de vuelta. Continuamos, programa número 22, Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco en su aniversario número 60. Nos acompaña Alejandra Riquelme, encargada de prensa de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales. También el tema de hoy es el movimiento social analizado desde la filosofía. Está con nosotros Francisco Javier Aoiz Monreal, director del Departamento de Filosofía, y también Fernando Fuica García, director de la carrera de licenciatura en Filosofía. Así es, estamos conversando desde la filosofía, cómo analizamos, cómo vemos el movimiento, y antes de ir a la pausa que recién pasó, estábamos conversando sobre algunos valores que nosotros le decíamos, pongámoslo en la discusión, el valor de la ética, del ver al otro, de el diálogo. ¿Cómo eso lo llevamos a definir, por ejemplo, el tipo de hombre que hoy somos? Y digo somos porque al final todos de una u otra forma, y lo comentábamos antes, tenemos ciertas cualidades en la época, ¿no es cierto?, que nos van cruzando. Somos más bien seres consumistas, somos más bien seres sociales, somos más espirituales. ¿Cómo nos vamos complementando en ese sentido? Javier, Fernando, Javier. Voy a tomar arriesgarme, porque efectivamente la propia ya conceptualización de la persona humana, ¿cierto? Y ya no podemos hablar de hombre tampoco, de la persona humana es compleja en sí, porque significa fijarlo, ¿cierto? Establecerlo casi como un objeto, es decir, un poco lo que pasó con la filosofía clásica, si el hombre como animal social o animal racional. Entonces uno dice, bueno, no es solo social ni es solo racional, eso por un lado, pero por otro, si tú piensas el tema de la ética, y también hay hartas confusiones entre lo que es valórico, lo que es axiología, lo que es ética. La ética, cuando muchas veces dicen ahora incluso como castigo, ¿cierto? Fueron dadas clases de ética como una suerte de castigo. Te das cuenta de que la formación ética no es puramente teórica, lo cual es importante, ¿cierto? Y tiene sentido obviamente de la filosofía, si no lo analizaríamos. Pero cuando Sócrates de una otra manera como que podríamos llamar dentro de todas las cosas también como el padre de la ética, es justamente porque se da cuenta de la importancia que tiene este reconocimiento, esta valoración del otro, el espacio del diálogo, y es un poco el que decanta, ¿cierto?, las grandes preguntas que la filosofía se hacía en esa época, hace la pregunta más compleja y al mismo tiempo más necesaria, que es la pregunta por nosotros mismos, digamos. Ese conócete a ti mismo, adjudicado a Sócrates, ¿cierto?, tiene que ver con este espacio que debemos darnos también de reflexión, de mirarnos. Reflexión, la raíz de la matriz de reflexión es reflejarse, verse reflejado a uno mismo, ¿ya? Y tiene la misma raíz.
me vuelvo a ver, ¿sí? Y tengo que tener ese tiempo y ese espacio para volverme a ver. Entonces, la caracterización del sujeto de nuestra época la van a hacer los filósofos, los sociólogos, los antropólogos, a lo mejor en 50 años más, y no sé desde qué perspectiva, pero claramente que no podemos dejar de lado toda la intervención que hay hoy día de los dispositivos tecnológicos. O sea, eso es innegable, ¿cierto? En todo ámbito del quehacer hoy día estamos de una otra manera atravesados por este fenómeno. Lo conversábamos fuera, ¿cierto? Fuera de línea, que el celular es un poco el otro, esa otredad, ese referente, el que le da sentido, el que me da seguridad. Cuántas veces volvemos a la casa porque salimos sin el teléfono o necesitamos cargarlo. O sea, hay una dependencia absoluta, y cuando lo tecnológico deja de ser un medio, para transformarse en un fin en sí mismo, eso obviamente que interviene en este concepto de hombre, en este concepto de persona, que está atravesado, y yo creo que ahora, si tú piensas, el fenómeno social ha sido muchas veces coordinado a través de las redes sociales, ¿cierto? Lo que se busca y no se encuentra son los liderazgos políticos, que pareciera ser que ya tienen otro perfil. Hoy día es más bien una autogestión, autoconvocación, como ellos mismos se llaman a los movimientos, en donde los medios de comunicación y redes sociales son fundamentales. Entonces ahí yo creo que hay un punto de referencia, ¿cierto? Al momento de ver quiénes somos hoy día. ¿Quiénes estamos siendo? Y claro, quiénes estamos siendo. Y qué estamos haciendo también nosotros como formadores, ¿cierto? En esa reflexión. ¿Cómo se vive en este mundo actual la fe, según Pascal, la fe superior a la razón? Bueno, el decir mundo actual es decir mucho, es decir, hay diversidades geográficas, etcétera. Uno puede hablar de diferentes, diríamos, perspectivas, pero claro, vamos a decirlo así, si uno se remite al mundo en su generalidad, hablando con una aproximación mucho más amplia, nos damos cuenta de que el proyecto de la modernidad, que pensaba que la razón, por decirlo así, iba a desalojar cualquier perspectiva, diríamos, religiosa o cualquier perspectiva de fe, pues no ha sido así en Occidente, pero mucho menos ha sido así en otras áreas de la humanidad, ¿no? Es decir, vivimos momentos en los cuales, ustedes saben, bueno, hay diríamos, sociedades todavía ancladas en elementos, diríamos, fundamentalistas, a veces problemáticos, en fin, este es otro problema, pero volviendo al tema, no ha desaparecido justamente como se pensaba, ¿no? de la humanidad, la religiosidad como un fenómeno superado en absoluto, por esa perspectiva, pero también yendo a perspectivas más cercanas, pues obviamente uno debe reconocer también que en nuestro mundo, diríamos, occidental, pues evidentemente tampoco uno puede decir que la religiosidad, la fe son ingredientes perdidos, ni mucho menos. Probablemente, entre otras razones, porque el propio mundo occidental, la propia sociedad contemporánea, tampoco es una sociedad que, a pesar de que ha provisto de, digamos, ciertos confort, cierto concepto de felicidad, no ha logrado, por decirlo así, o no logra ofrecer eso que en principio parece ofrecer, ¿no? Que es felicidad. Es decir, la gente demanda un poquito de reflexión, demanda filosofía, demanda religiosidad, demanda, sí, creo que lo vemos en muchas formulaciones, ¿no? En este sentido, yo diría que quizá más allá de fe, ¿no? Es decir, una palabra quizá más amplia a lo que habría que apuntar, pero evidentemente hay una tendencia en el hombre contemporáneo a buscar unas respuestas más allá de lo que pretende darle el mero hecho cotidiano, inmediato, ¿no? Pueden venir por la fe, pueden venir por otras formulaciones. Hay, por ejemplo, aproximaciones a otras culturas, a nuestras culturas primigenias, y todos estos fenómenos creo que van un poquito por esta, digamos, insatisfacción, ¿no? Entiendo. En ese sentido, conceptos como la búsqueda de la verdad y el bien común son parte del compromiso que tienen ustedes, ¿no es cierto?, desde la disciplina, y es parte del compromiso, y vamos ahí a comentar un poco la sorpresa hasta que teníamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un compromiso que la universidad asume, con toda esta reflexión que hemos estado haciendo durante el programa, con toda la reflexión que hemos hecho en la universidad, en estos espacios. La universidad toma una decisión, y toma una decisión de
abrir una carrera nueva, de ofertar una nueva carrera, donde el perfil que buscamos es un poco lo que estamos discutiendo acá, ¿no es cierto? Un profesional que pueda aportar a esa discusión. En este sentido, y lo decíamos desde el principio, Fernando Fuica va a ser jefe de esta carrera de licenciatura en filosofía, que a partir del año 2020, ya para la oferta académica del año 2020, va a estar a disposición de los estudiantes, ¿no? Así es. Bueno, la génesis de la licenciatura tiene varias etapas. Efectivamente responde en primer lugar a la demanda de la instalación de la propia Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía el 2016. En ese sentido habíamos hecho algunos pasos previos. Después, cuando ya Javier toma un poco la batuta del tema, en el 2018, la carrera fue presentada y fue, en la última instancia, digamos, no fue aprobada. Así, cuestión que a nosotros nos generó un poco, particularmente hablo desde mi perspectiva, bastante como decepción, pensando en que a eso veníamos fundamentalmente. Pero después la universidad nuevamente retoma el proyecto a inicios del 2019, si no me equivoco, nos íbamos de vacaciones, prácticamente el penúltimo día, y somos citados, y ahí se toma la decisión, digámoslo así, política de la universidad de abrir la carrera, pero en una articulación más fina, más delicada, más cercana con la Facultad de Educación, de tal manera que la carrera de licenciatura en filosofía, la carrera de licenciatura en filosofía es una carrera que depende del departamento de filosofía, ¿cierto? Pero tiene una prosecución de estudios, una posibilidad de proseguir los estudios a pedagogía en filosofía con un 5º año, que ya está más bien alojada en la Facultad de Educación, pero con una articulación que comienza ya desde el primer semestre. Entonces nosotros recogimos ahí no tan solo la necesidad de que una universidad con las características de la universidad de nuestra universidad, cierto que no había la presencia al menos formal de filosofía, sí estaba a través de varios académicos desde hace mucho tiempo, y esta línea transversal, y además, claro, de formación, que también es un sello distinto a lo que había antes en la formación transversal. Por lo tanto, lo que hicimos fue ofrecer una carrera que tiene unas características muy particulares, muy especiales, y si bien viene de cerca la recomendación, obviamente, pero que le da una característica de mantener el sello clásico, pero al mismo tiempo con una articulación con las necesidades, como decía muy bien nuestra periodista, que exige, ¿cierto?, una adecuación de los futuros profesionales de la filosofía a circunstancias cambiantes, intervenidas por esto que hemos hablado, ¿cierto?, de esta ausencia muchas veces de valores absolutos, la influencia de la tecnología. Por lo tanto, es una carrera muy interesante, muy atractiva. ¿Cuántos vacantes? Tiene 10 vacantes para PSU y 5 vacantes para el programa PASE. Ya, así que esa es como nuestra expectativa y la expectativa que puso también la universidad respecto de la cantidad de alumnos que puedan entrar. Pero ya nos encontramos con intereses como, por ejemplo, correos que hemos recibido de gente profesional que está buscando la manera también de hacer la carrera. Otros nos decían si podía tener una modalidad online o vespertina. Claro, o sea, hay interés, claro. Y yo creo que de una otra manera, y siendo bien egoísta este comentario, la coyuntura va a contribuir a que se quieran buscar muchas veces esas respuestas que no las encuentran en otras disciplinas. Bueno, la misma conversación, este mismo análisis que estamos haciendo, lo que hace es reforzar eso, ¿no es cierto? Que nos faltan los profesionales, y hablo a título muy personal, a los profesionales nos falta un poco tener ese análisis crítico, ¿no es cierto? Esa capacidad de poder sentarnos, demorarnos, voy a reflexionar, claro, y compartir espacios de reflexión, y me imagino que eso un poco va a ser el perfil, ¿no es cierto, Javier, de lo que va a ser este profesional, este licenciado en filosofía de la Universidad Católica de Temuco? Pues cuando nosotros diseñamos un poco lo que es el itinerario curricular, esta fue una de las líneas que nosotros tomamos, ¿no? Es decir, pensamos, es un desafío siempre para uno, ¿no? Es decir, normalmente uno cuando va a una universidad lo contratan, va a una carrera, pero no vas a hacer una carrera, a organizarla, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las líneas que yo comentaba con los colegas, y tenemos que tener en cuenta, es decir, bueno, estamos hablando de problemas que son muy viejos en filosofía, muy viejos, hay que conocerlos, hay que conocer la tradición, pero hay que hacer lo mismo que ha hecho la filosofía siempre, que esos problemas no los ve solo en el pasado, los ve en el mundo contemporáneo y evidentemente en la modalidad que tiene. Eso significa, estamos hablando de verdad, estamos
hablando de bien común, etcétera, significa que tienes que tener el oído bien atento a las otras disciplinas, a lo que se está haciendo, y en la medida de lo posible, porque claro, el nivel de especialización en cada área es muy, muy complejo en estos tiempos, pero sí tener formación en estas áreas. De tal forma que desde el comienzo nosotros pensamos que debía haber una serie de ramos, de seminarios, en los cuales nuestros estudiantes fueran a otras facultades y vieran justamente ramos de estas facultades. Y también, como nos pedían los decanos correspondientes, también nuestros estudiantes de esas facultades que puedan venir. Y efectivamente, o sea, esta es un poco la idea de generar tradición, modernidad, esta mirada a otras disciplinas, esta mirada a la región tan peculiar en la que estamos. En fin, en filosofía a mí me gusta decir algo que a veces los colegas te miran un poco raro, y decir que no se puede negar ningún origen a nada. Los argumentos y los razonamientos pueden venir de donde sea, son buenos. Así, esa parte de la lógica, me imagino, del entender al otro, así ¿no es cierto? Hay que estar abierto, hay que recibir. Yo diría que uno de los sellos que tiene la carrera, al margen de lo que señalaba recién Javier, está también en un espacio de filosofía intercultural, filosofía chilena, y también una asignatura que es única, por decirlo así, que alguna vez estuvo en la universidad, se llama Mapuche Kimun, ¿sí? Que es como filosofía mapuche, pensamiento mapuche, sabiduría mapuche, que es una asignatura totalmente nueva, ¿ya? En general, en las líneas formativas que nosotros las revisamos, todas las de todo Chile, de todas las universidades que ofrecen la carrera, ya sea licenciatura o pedagogía, con suerte ahí hay algún ramo como electivo de pensamiento latinoamericano, muy abierto. En cambio, acá nosotros tenemos 3 ramos al menos de carrera que tienen que ver con ese tema. Que te ha ajustado muy al territorio, ¿no es Además, cierto? claro. A responder como... Sí, particularmente el tema de Mapuche Kimun, y lo otro es filosofía intercultural, y lo otro es pensamiento chileno y latinoamericano. ¿Ya? Eso. Y lo otro es esta articulación con la pedagogía, ¿ya? Entonces, el alumno que entra a la licenciatura, al término del segundo año va a optar si continúa por la licenciatura o se abre a la posibilidad de la pedagogía, lo que en la práctica no le quita peso en términos cualitativos a la formación que va a tener. Okay. O sea, va a salir un licenciado en filosofía que además va a tener el título profesional de profesor de filosofía, y además el grado, un segundo grado de licenciado en educación. Entonces ese es un tema que es un plus para aquel o aquella, ¿cierto?, que quiera optar por la pedagogía. ¿Y dónde puede desempeñarse este profesional que vamos a formar en la Universidad Católica de Temuco, Javier? Bueno, estamos hablando de 2 ámbitos, ¿no? Es decir, el primero de la licenciatura, y en el otro ámbito la persona que haga prosecución de estudios y tenga pues esta capacitación pedagógica ya, digamos, formal, ¿no? En el primer caso, cuando hablamos de un licenciado en filosofía, en principio uno piensa pues en educación universitaria, etcétera. Seguramente que muchos de ellos seguirán posgrados, ¿no? Es la idea también. Pero también es curioso, pero en estos tiempos, y por razones que de alguna forma han salido en la conversación, a veces hay filósofos en las áreas más insospechadas. Es decir, hay lugares donde están buscando filósofos en las empresas, por muchas razones, quizá por ética, quizá por otras razones, quizá por usar una palabra que hoy hemos empleado mucho, por demora, es decir, porque entienden que esto justamente a veces en los ámbitos que uno pareciera más alejados son y producen ventajas, ¿no? Y también en ámbitos de consultoría pública, ¿no?, para tomar decisiones. Es decir, hay diversos ámbitos cuando se opta ya estrictamente por la licenciatura, ¿no? Pero cuando se opta ya por la pedagogía, evidentemente, y esto es importante decirlo, pues obviamente la reforma curricular de la enseñanza media ha tenido como consecuencia que se amplía notablemente las horas de enseñanza de filosofía, ¿no? Una cosa que creemos que es muy buena, pues muy buena por las razones que hemos señalado, y en este sentido hay cálculos bastante bien establecidos de que va a haber una gran necesidad de profesores de filosofía grande. No recuerdo el número, no sé si Fernando lo maneja, pero se amplía muchísimo. Entonces, lo comentábamos antes también, muchos de quienes dictan filosofía en el nivel medio, en la educación media también, lo comentábamos nosotros, no necesariamente son profesores
profesores de filosofía. Hay muy poca formación. Esta es una de las últimas, o va a ser, digamos, la carrera que va a estar más al sur en el país. Sí. Y un poco enlazando con lo que decías precisamente de la media, nosotros también hemos advertido que, bueno, como en muchas otras, efectivamente, muchos otros conocimientos, pero y creo que todos o muchas de las personas que nos escuchan lo podrán valorar por su propia intuición, y es que la diferencia que hace tener un buen profesor de filosofía o un mal profesor de filosofía es terrible. Y cuando hablo de un mal profesor de filosofía, no hablo sino en el sentido de una persona que muchas veces está impartiendo filosofía dando porque le ha tocado, ¿no? Por una razón absolutamente coyuntural. Probablemente igual ni es su campo, pero tampoco lo hace con agrado, etcétera. Y así no puede funcionar esto. Y eso tiene un efecto terrible para los estudiantes, ¿no? Es decir, un rechazo a la filosofía, que estos rechazos en la etapa formativa media tienen consecuencias terribles, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los beneficios que puede traer esta formación, ¿no? Que haya personas que propicien y cultiven esto, ¿no? Lo importante, y para concluir, es que se abre la nueva carrera de licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Temuco. Las vacantes están abiertas, el proceso de admisión también. Así es. De modo que los interesados y aquellas personas, y se abre el espacio también para aquellos profesionales que quieran o se está estudiando. En lo inmediato no, claro, porque se presenta a la unidad del DEMRE, que es la que supervisa todo esto, y las características de ingreso eran vía PSU y vía PASE. Correcto. O sea, siempre lo dijimos de un inicio, nos íbamos a encontrar con que iba a haber una demanda de gente que teniendo otra profesión, quizás no pensando en una vocación formal de ser un alumno de primero a cuarto año, digamos, presencial, pero por lo visto sí hay interés. Y vamos a tener que buscar esa alternativa ya cuando la asignatura quizás esté en régimen, cuando podamos hacer algún reconocimiento de aprendizajes previos, o bien algún reconocimiento, ¿cierto?, de estudios realizados quizás en otra universidad que estén interrumpidos. Los próximos desafíos. Claro, eso sería para la filosofía en la Universidad Católica de Temuco. Una tremenda conversación durante esta tarde que nos enseñó a todos y que nos deja conceptos súper valiosos que tienen que ver con demorarse, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo aceptamos y reconocemos al otro y cómo a partir de eso generamos un respeto, ¿no es cierto?, que nos puede llevar a generar estas instancias de diálogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, llegamos al final del programa número 22 de Señal UCT en El Conquistador, gracias a Alejandra Riquelme, encargada de prensa de la Universidad Católica de Temuco, de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales, también a Francisco Javier Aoiz Monreal, director del Departamento de Filosofía, y al señor Fernando Fuica García, director de la carrera de licenciatura, nueva carrera de licenciatura en Filosofía de esta Casa de Estudios. Por acompañarnos, gracias, éxito y que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hemos presentado Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por El Conquistador FM.